ahora. Quizás quedémonos en el libro de Proverbios. Aquí hay voy a decir, una síntesis de lo que la Biblia nos enseña sobre humildad. Bienvenidos a El Reto de Hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras llegando a el fin de semana, día viernes finalmente. ¿Cómo estás, Julito? Increíble, sí. ¿Verdad? Fin de semana, alegre. Estamos llegando al primer fin de semana del mes de marzo. Sí. Estamos alegres, estamos contentos, estamos felices y estamos preocupados después de todo lo que hemos hablado esta semana. Más advertidos no podemos estar nosotros. Sí, nosotros, sí. Pero también quienes nos han escuchado, si nos has acompañado. Pero mal de muchos. A través de este viaje llamado... Sí. Un llamado a la humildad. Sí. Queremos animarte. Realmente todo lo que estamos aprendiendo, que yo sé que es teoría, sí, pero esto es la vida. O sea, sí, aquí estamos hablando de la vida y de la Biblia. Quizás aquí podríamos dar testimonios, podríamos dar testimonios de otros también que con lo que hemos visto pasar. Mira, este pasaje que yo te mencioné ayer, que no sé qué proverbios de antes de la caída viene la soberbia, creo que eso es lo que dice, es una realidad en la vida. Es Proverbios 16, 18. Ajá, ¿y qué es? ¿Cómo dice exactamente? Dice, aquí lo tengo por eso, antes del quebrantamiento es la soberbia, sí, y antes de la caída la altivez de espíritu. Sí, imagínate esa expresión, la altivez de espíritu. Y uno lo ha visto. O sea, mi espíritu sí, se sube. Ve de menos al tuyo, ¿verdad? Entonces ahí viene la caída. Y uno lo ha visto tantas veces en la vida. Hace poco vi una película de estas. Y como dice Proverbios, entre más altas la subida, más grande es la caída. Más grande es el zapotazo. Como zapotes caen, sí. Mira, yo hace poco vi una película de esta y fuimos con Iván Jr. Estoy tomando de los que no son patrocinadores del reto de hoy. Mira, fuimos con Iván Jr. al cine y vimos una de estas películas tremendas donde la película es muy buena. No te digo el nombre porque no lo recuerdo, pero tú de alguna forma ves lo que va a pasar. Es un hombre que está en un circo y es de esos circos de malas pulgas y dentro del circo él es un aprendiz. Ajá. Él es un aprendiz. Ajá. Y entonces de pronto él entiende cómo hacer un truco de magia y empieza a subir. Y entonces es una de esas películas complicadas. Entonces hay un momento que él es una estrella en las ciudades grandes y tú ves lo que viene. Ya una vez llegan los del circo de pocas pulgas a visitarle y él los ve de menos. Terriblemente de menos, ¿verdad? Entonces tú que no ya has visto un montón de películas en tu vida y has visto la vida, sí, ves lo que viene, una caída terrible. Y la caída es terrible. Y has visto a los hermanos lejanos que ven de menos a los hermanos cercanos, sí, ¿verdad? Y has visto a al profesional que ahora es profesional, pero que ve de menos a su familia que no es profesional. A veces también sabes que he visto que ahora lo veo menos, pero la mujer que trabaja, que trabaja fuera de casa, que ve de menos a la que trabaja en casa. Sí, sí. Al de carro, que ve de menos al de a pie o al de bus. Ajá. Sí, todas estas cuestiones. Al que usa Mac, que ve de menos al que usa Windows. A los que somos humildes. Sí. Al que tiene iPhone, que ve de menos a todos. Al que usa Sony, ve de menos al que tiene Canon. Estás hablando de cámaras fotográficas. O al que usa Leica. Ese es que me digas un cuerpo de una Leica. Estás hablando de cámaras fotográficas. Un cuerpo de una Leica puede costar $12,000. El cuerpo sin los lentes. Y los lentes son los caros. Sí. Yo conocí una que se llamaba Laika, pero era una perrita. Mira, esta historia triste de la vida, complicada la vida y tan común, porque casi cada persona sobre la faz de la tierra tiene algún momento de brillantez y éxito, y esto es probado. Y ahí vienen nosotros los brillantes somos cada vez que comenzamos a hacer reto y nos dicen que váyanse a sacar. Sáquese un poquito la brillantez. Es terrible. Y yo creo que Salomón hizo un esfuerzo en particular cuando escribió el libro de Proverbios para advertir a sus hijos que esta era un área en la cual tenían que cuidarse. Yo te voy a decir, creo que los papás haríamos bien, los papás, si tú todavía tienes a tus hijos en casa, yo creo que harías bien a enseñar a tus hijos la humildad. Sí. Que este es un área que
Es contrario, voy a decir, es contrario a lo que intuitivamente concluiríamos en nuestra sociedad. O sea, entre más arrogante seas, y yo soy el número uno, y yo soy el mero mero, y yo soy el Mírenme el número. sí, exactamente, yo soy el mandamás. Miren el nombre, Sí, Cristiano Ronaldo. sí. O LeBron James. Sí, LeBron sí, James. mejor me va a ir en la vida. Sí. No funciona así. Yo tuve algunos pasajes del libro de Proverbios que creo que sería bueno entender ahora. Quizás quedémonos en el libro de Proverbios nada más. Hemos visto a Moisés, hemos visto a Nabucodonosor, vimos la historia de Jesús. Vimos a Satanás. Vimos a Satanás, vimos... mencionamos al ángel de Apocalipsis 19. Sí, hemos pasado por un montón de personajes, pero aquí hay voy a decir, una síntesis de lo que la Biblia nos enseña sobre humildad. Sí. Y si vamos a hacer un llamado a la humildad, creo que estos pasajes deben considerarse. Número uno, debemos entender que Dios aborrece la soberbia. Sí. O sea, no es que Él ve impávidamente, no sé, que a Él no le afecta que una persona sea soberbia. Que le moleste levemente, ligeramente. Sí, no es de legítimo. O sea, yo sé que tengo mis problemitas, yo soy orgullosito, pero no, Dios aborrece, esa es la palabra que usa. Dice, 7 cosas. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces esa es una declaración de Dios. Sí. La soberbia, o sea, el engrandecimiento, y la arrogancia, el actuar consecuentemente con ese engrandecimiento, como vimos en las definiciones esta semana. Dios dice, yo lo detesto. Sí. O sea, no es una cuestión en la cual está más o menos. Entonces, y se ve de un montón de formas. Cuando alguien no quiere salir de su pecado, es soberbia. O sea, soberbia. El hombre que reprendido endurece la cerviz. Dice, no quiere será doblarse. Quebrantado. De repente será quebrantado y no será para él más medicina. Sí. O sea, va a terminar mal. Eso es la mera verdad. Entonces, algo que los papás deberíamos enseñar a los hijos, y que ojalá que nuestros papás nos hayan enseñado, y si no nos lo enseñaron, ojalá que lo aprendamos nosotros por nosotros. Porque la Biblia lo está enseñando. Porque la Biblia lo enseña, es que Dios detesta la arrogancia. No es un pequeño problemita, es un problema mayúsculo. No es tan escandaloso como el adulterio, no es tan escandaloso como la drogadicción, no es tan escandaloso como el robo o como el asesinato, pero según la Biblia, esto Dios aborrece, ¿verdad? También como consecuencia de eso, que cuando soy soberbio, entonces tengo que enfrentar las consecuencias espirituales de la soberbia. O sea, hay una parte de la soberbia, de la arrogancia, que me va a traer consecuencias en mis relaciones. O sea, si tú eres arrogante, si tú eres orgulloso, tú que nos estás viendo, no eres humilde, tus relaciones van a ser un desastre. Sí. O sea, un desastre. Y tienes que entender que consecuentemente vas a tener problemas. O sea, si tú sos orgulloso con tus maestros, te va a ir mal. Si sos arrogante con tu jefe, te va a ir mal. Esa es la mera verdad. Si tú sos soberbio y orgulloso con tus suegros, te va a ir mal. O sea, un caso. Sí, o sea, te va a ir mal. Pero además de que te va a ir mal, Dios va a arreglárselas para que te vaya mal. Dice capítulo 11, versículo 2, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. O sea, como una consecuencia. Es la humillación. Más con los humildes está la sabiduría. Y tú me dices, pero eso es la consecuencia natural. Pero Proverbios 15:25 dice, Jehová asolará la casa de los soberbios. Qué tremendo. O sea, Jehová se va a encargar de... Sí. Va a asolar. Asolar quiere decir literalmente... Sí, dejar solo. Aplanar. Entonces yo voy a dejar eso como un solar. O sea, eso es ¡puf! O sea, es una devastación total. Dice, Jehová asolará la casa de los soberbios. Mira, el versículo anterior, porque hemos hablado mucho del orgullo, pero no hemos hablado tanto de la humildad, quizás como debemos hacer. ¿Cómo dijiste el versículo anterior? Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Ese es Proverbios 11:2. Cuando viene la humildad, dijiste. Más con los humildes está la sabiduría. Mira, y quizás hablemos un poco de eso, hablemos un poco de los humildes, porque así como nosotros vemos... Qué difícil tomar esto sin enseñar la marca. Sin enseñar para que no se vea el logo. Mira, si el logo feroz, como dice el amigo. Mira, sin
si por un lado vemos a Nabucodonosor, vemos una tendencia de Moisés, no hemos hablado de Pablo. Pablo dice, para que la magnificencia, no me acuerdo cómo lo dice, mis revelaciones, sí, no me exaltase, me ha sido dado un hijo en la carne. Sí. Me ha sido dado una humillación constante, Sí. porque eso me va a ayudar a mantenerme. Para que yo me recuerde quién soy. Sí, sí. Porque él fue el tercer cielo, ¿verdad? O sea Sí, que... él ha tenido unas revelaciones tremendas. Pero a mí me encanta, hace unos días estudiamos de Juan el Bautista. Y dice que Juan el Bautista, algunos pensaban que era el Mesías, otros pensaban que era Elías. Y entonces llegan y le preguntan, mira, ¿y tú quién eres? Entonces dice, no, yo no sé, no se preocupe, pero ¿qué le contestamos a los que nos mandaron? Ustedes díganle que yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Que a mí me gusta decir, yo no soy nadie, yo no soy digno de desatar las cuerdas de los zapatos del Mesías. de aquel con que ustedes creen que puedo ser yo. Entonces ahí hay una amplia posibilidad de ser usado por Dios. Sí, cuando sí, tú sí, decís eso, pero sentís eso. Sí. Porque también uno puede en un momento dado decir, tener un lenguaje de humildad falsa. O ser suplantador. Porque, ¿sabes ahí qué pensé yo? Es como cuando alguien le dice, mire, licenciado, y no es licenciado. Y entonces, dígame. Y entonces, tengo licencia de manejar. Sí, cabal, ¿verdad? Mire, licenciado, doctor, dígame. O sea, si ya me va a titular, titúleme bien, ¿verdad? Entonces, hay una parte que no. Es el reconocimiento. La humildad es el reconocimiento de nuestras propias limitaciones. Sí. Es una de las definiciones. Y actuar consecuentemente a ese reconocimiento. Entonces, es decir, no, yo no soy la gran cosa, como tú decís. Sí. Pero cuando no hay eso es sabio, dice lo que está diciendo aquí el libro de Proverbios, eso es salvo, es sabio. Cuando hay soberbia, cuando no hay humildad, hay conflicto. Sí, entonces, claro. Eso es, hijo, tú tenés que entender que si sos arrogante, o hija, tú tenés que entender que si sos orgullosa, arrogante con tu esposo, va a haber pelea todo el tiempo. Dice Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Sí. Va a haber pleito. Entonces, cuando hay embarazo, hay niños. Hay contienda, terminar en un pleito. Más con los avisados está la sabiduría. Y una parte de la soberbia y de esa contienda surge de cómo hablamos. Ok. Hay una relación. Ahora estás haciendo una relación que es importantísima. Sí. La soberbia, la arrogancia, el orgullo, y no me acuerdo cuál era otro que decíamos, se manifiesta en nuestra boca. Sí. Qué tremendo. Una de las manifestaciones constantes está en la boca. Hace un rato, antes de entrar aquí, estábamos hablando sobre una chica de nuestra iglesia, muy buena chica, por cierto, y entonces alguien hizo el señalamiento, ¿no? Es que ella estábamos hablando bien, por cierto, ella es muy tímida, muy callada, ¿verdad? Es muy propia, muy correcta, es muy callada. Alguien que está aplicando para una posición ahí de algo, ¿verdad? Es muy bueno. Y yo pensé, que bueno, porque en las muchas palabras no hace falta el pecado. Sí. O sea, cuando alguien está hablando constantemente especialmente porque estamos diciendo que esta persona es muy inteligente. Sí. Cuando alguien quiere demostrar todo el tiempo que es inteligente, se le va mal. Dice, en ese sentido, dice el libro de Proverbios, yo creo que le hubiera dicho, hijo, ¿verdad? En la boca del necio está la vara de la soberbia. Más los labios de los sabios los guardarán. Otra vez, en la boca del necio está la vara de la soberbia. La vara de la soberbia es una expresión que no termino de entender, pero hay soberbia. Está diciendo que el necio usa su boca como una vara para golpear por causa de su propia soberbia. O sea, yo uso mi boca para decir, yo voy a ver a quién le pego, ¿verdad? Y tú sabes, hay algunos como fue el que me dijiste hace un par de meses, creo, no le dejo pasar ni una. Eso me dio tanta risa. Sí. Pero es eso, o sea, yo voy a ver cómo lo hago quedar mal, y con lo que le voy a decir. No, hombre, no le dice Salomón a sus hijos, no, hombre, no usen su boca para lo que no debe ser, ¿verdad? Dice, la soberbia del hombre le abate, esa es otra cuestión, hablando de asolarle, ¿verdad? Pero al humilde de espíritu sustenta la honra. A mí me gusta, esto llaman proverbios antitéticos, que está diciendo los dos lados de una misma moneda, ¿verdad? De los dos extremos de una categoría. El soberbio
y el humilde. Mira, hay una cosa del soberbio, según Proverbios, que está asociado con Satanás. Satanás es llamado, entre otras formas, en el libro de Proverbios, está asociado con el escarnecedor. Sí. El escarnecedor es qué sí. bueno eso que estás diciendo. El escarnecedor es el que se burla, Sí, el burlón, sí. El que hace mofa de los demás. El bully emocional, Sí. no solamente el bully físico, sino que el bully emocional, el que para todo es y que sabe. Yo no sé por qué a mí me recuerda a tiempos de colegio. Porque creo que en el colegio, es que yo creo que esa es una característica, una virtud, te iba a decir, una característica que se aprende desde pequeño. Sí. Y te puedes burlar de los demás y los demás se ríen y hay alguien que se siente mal, pero lo puedes ocupar como el objeto de tus burlas por sus características físicas, sociales, emocionales y cometes burling, como dicen. Y estás constantemente. Ahí hay orgullo. Sí. Escondido, Dice disfrazado. Proverbios capítulo 21, versículo 24, que escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Sí. Ahí hay un montón de palabras que uno dice, qué tremendo. Es burlón, como tú decís, menosprecia, porque en la burla hay menosprecio. En la burla siempre hay una idea de decir, tú sos en esto menor que yo. Sí. Siempre. Yo voy a decir algo sobre burlarse, que quizás sería tema de otra serie completamente. Pero a veces entre amigos nos reímos los unos de los otros. Sí. Yo tengo algunos amigos con los cuales cuando nos sentamos no nos reímos de otros, pero nos reímos de los unos de los otros. Y yo sé que ahí hay, a veces se ríen de mí, esa es la mera verdad. Claro. Sí, claro. Por Y supuesto. tiene tantas razones para reírse. Pero yo sé que lo que ahí no hay menosprecio, no hay desprecio, hay un buen tiempo entre amigos. Pero hay personas que se burlan en menosprecio del otro. Sí. O sea, en ojos altivos otra vez. Y lo hacen presumiendo que ellos están bien. Que ellos son superiores. Que son superiores. Entonces dice Proverbio, como lo dice, literalmente dice, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia, o sea, en la desfachatez, en el descaro, en la arrogancia, ¿verdad? En la disposición de decir yo creo que soy superior de su presunción. O sea, su presunción es insolente. Sí. ¿Cuál es la palabra? Es irrespetuosa, es totalmente irrespetuosa. No funciona. Mira, tenemos que terminar este programa y esta serie. Creo que hay tantos casos, tantos pasajes, tantos proverbios que quedan aquí pendientes. No quizás tanto para... Ni entramos... Tú sabes que la palabra soberbia aparece más en Salmos que en Proverbios. No Sí, sabía. sí. Pero creo que es el punto es súper claro y uno puede seguir remarcando aspectos de lo mismo, pero creo que el mensaje es clarísimo, Sí. clarísimo. El soberbio a Dios no le agrada. No. Podemos ir a tantos pasajes donde Dios dice, van a derrotar a este pueblo solo con 300 para que ustedes no vayan a creer que son ustedes. Sí. Pero esto es algo al mismo tiempo que está tan en nuestra carne que tenemos que tener mucha conciencia y mucha lucha. Y es una lucha del resto de nuestras vidas. Sí. Especialmente si alguien, como te dije, tiene éxito en algunas cosas, tiene algunas cualidades que sean alabables, Sí. tiene que tener más cuidado. Yo cierro con la semana con un pensamiento de Salmos, Ok. del libro de Salmos. O sea, tenemos que luchar contra Sí. esto. Eso es lo que tú estás diciendo. Tenemos que luchar contra esto. Y en esta lucha tenemos que entender que una parte es reconocer que somos orgullosos. Si no reconocemos, no hay tal cosa. Sí. Pero entender que la salida no está solo en nosotros. Sí. Porque sería orgulloso creer que yo puedo luchar contra mi orgullo. Sí. Y hay una parte que es buscar la ayuda de otros, pero hay una parte que es pedir a Dios que me lleve por un proceso lleno de gracia en el cual me preserve de las soberbias. Te doy un pasaje que con eso cierro. Pero Salmos 19:13 dice, está hablando David, dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Qué tremendo, qué tremendo. Y aquí creo que hay una parte más, palabra de Dios. Sí. Palabra de Dios que te esté recordando esto todo el tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es tomar la decisión esta semana, este fin de semana, de
buscar a Dios y decir, Señor, sácame de esta, sácame de esto, porque yo me doy cuenta que tengo un problema con el orgullo, con la arrogancia, con la soberbia, y la única forma de hacerlo es pidiendo tu ayuda. Yo me humillo delante de ti para que tú me exaltes cuando sea tiempo. Me encanta. Y se nos ha ido el tiempo, pero siempre queremos pedirte o animarte a que vayas a tu iglesia. Ahí donde Dios te ha puesto y que le metas con todo, ¿verdad? Que empujes el reino. Y si no tienes iglesia, eres más que bienvenido a Vida Nueva, a cualquiera de nuestros 5 campus acá en San Salvador, a cualquiera de las Vida Nueva en el resto de Metroamérica o aquí en el norte del país. Sería una alegría tenerte con nosotros. Que pases un happy weekend, te gusta en inglés. Y nos escuchamos y nos vemos el lunes a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana en El Reto de Hoy.